Bien, ya estamos grabando, comparto la pantalla y empezamos la clase de hoy. Bueno, gente, comenzamos con la clase de hoy. La idea de hoy es entender un poco más qué es la economía política, qué se diferencia la economía política de la economía, más que nada, porque seguramente más de uno de ustedes se preguntó eso, ¿por qué están cursando una materia de economía política en derecho? También es otra pregunta válida. ¿Por qué están cursando economía política y no una materia de economía en derecho? Bueno, son todas preguntas válidas que pueden tener justamente al comenzar un curso sobre esta materia, básicamente. Bueno, acá les dejamos un poco la bibliografía, después ustedes ya les vamos a compartir este PPT, no se preocupen, no anoten cosas que están en el PPT que seguramente ya se las vamos a compartir. Bueno, la primer pregunta que nos podemos hacer es esa, básicamente. ¿Por qué un abogado tiene que saber de economía política? Y acá les presentamos básicamente básicamente el plan de estudio de su carrera de abogacía. Y la pregunta que nos podemos hacer es si justamente las demás materias de su plan de estudio tienen algo de economía política o se relacionan en algo con economía política. Y la respuesta es, bueno, la verdad que sí, hay un vínculo bastante grande entre economía, lo que es economía, con esta materia. Es decir, acá, por ejemplo, si ven esta columna que dice que responde justamente si se vincula de alguna forma directa o indirecta con la economía política, todas las materias del plan de estudio, del ciclo de formación común, la verdad que la gran mayoría de ellas sí tiene algún vínculo. La verdad que en ese sentido, ya sea de los derechos comerciales, contrato, tributario, etcétera, etcétera, hay un vínculo entre los procesos económicos, las relaciones sociales y económicas en las cuales se organiza nuestra economía y nuestra estructura productiva con justamente su plan de estudio, es decir, cómo se organizan cómo se organiza justamente la economía y cómo se organiza la sociedad. Estoy escuchando ruido de fondo. No sé si pueden apagar los micrófonos. Si no hacen preguntas, apaguen los micrófonos. Si van a hacer alguna pregunta, no hay ningún problema, ábranlos. Acá cualquiera puede participar. Em, Básicamente eso. En primer lugar, decirles que en gran parte de su plan de estudio se relaciona en forma directa o indirecta con la economía política, con los procesos económicos. En segundo lugar, hay que mencionar una cosa no menor, que uno cuando ingresa a ciertas disciplinas sociales, o a ciertas, qué sé yo, abogacía, contador, derecho, perdón, economía, política, sociología, todas esas disciplinas, generalmente los planes de estudio tienen alguna materia relacionada con otra ciencia social. En este sentido, como la abogacía es una ciencia social, en general los planes de estudios en los primeros años se dan algunas materias de otras disciplinas dentro de la ciencia social. Es decir, por ejemplo, en mi caso, que yo soy economista, tuve algo de derecho. En ese sentido, la planificación de los planes de estudio se da de esa forma, es decir, generalmente la matriz inicial justamente de los planes de estudios, en su comienzo tienen algunas materias sobre otras ciencias sociales porque se entiende que son las raíces en las cuales se va a nutrir los demás conocimientos. Las demás, cómo funciona en este caso de economía política, cómo funciona en parte la sociedad teniendo en cuenta las relaciones sociales de producción, de distribución, de intercambio, etcétera. Eso es muy importante justamente para un abogado, para saber cómo funciona la sociedad y en ese sentido cómo
regularla en términos jurídicos, por ejemplo, ¿no? Entre muchas otras cosas. En ese sentido, insisto, por dos sentidos. Por un lado, economía política se relaciona con otras materias de su plan de estudio, y por otro lado, en general las ciencias sociales en los primeros años, en los planes de estudio, tienen alguna materia de otras disciplinas. En general pasa eso, ocurre eso. No es algo, no es una locura que estemos dando economía política en derecho, básicamente. Y ahora también vamos a responder por qué damos economía política y o por qué no dar economía nada más. Es decir, cuál es la diferencia entre economía política y economía, básicamente. Bien. Em, Entrando un poco en esto, hay que decir que básicamente las ideas sobre economía o sobre economía política que se inician justamente con el inicio, la consolidación del capitalismo, eh, en ese sentido, ciertos cientistas sociales van a empezar a estudiar de esto, cómo funcionan las sociedades, cómo funcionan las relaciones de producción, de distribución, de intercambio, porque justamente nos interesa, básicamente eso, nos interesa, estamos hablando, y esto lo mostró Julio Gambina en la clase pasada, que la producción y la población comenzaron a crecer vertiginosamente en los últimos 300, 400 años de historia de la humanidad. Y en ese sentido, ciertos cientistas sociales comenzaron a entender qué estaba ocurriendo, por qué estaba creciendo la riqueza, por qué estaba creciendo justamente la población, qué consecuencias tenía, cómo se hacía para que esa producción y esa riqueza crezca velozmente en ciertos países, obviamente los países más desarrollados en términos industriales. Y estos saberes se cristalizan, estos primeros saberes sobre lo que estaba ocurriendo en la economía, en lo que estaba ocurriendo en el capitalismo, se cristalizan a través de esta palabra. Es decir, lo que hoy comúnmente entendemos como economía, en realidad en su momento, estamos hablando del siglo XVIII, se comenzó a estudiar de esta forma, es decir, como economía política, es decir, la disciplina en la cual entendía sobre estos procesos, es decir, relaciones de producción, distribución e intercambio, se nucleaban justamente en esta disciplina, es decir, se lo llamaba de esa forma, se lo llamaba de esta forma, como economía política, y no era menor. Esta palabrita política no es menor por varios sentidos. Por un lado, porque justamente estos autores, entre ellos seguramente conocerán a Smith, a Ricardo, lo habrán lo escuchado en otros textos, tenían justamente una preocupación muy importante en el sentido que estaban preocupados por la polis, es decir, por la nación, es decir, por cómo hacían estas naciones para crecer, para acumular riqueza y por ende, entendiendo como tal las relaciones de producción, de distribución e intercambio. Y por ende, justamente esta palabra toma peso, es decir, la palabra política, si estamos relacionándolo con que cómo funciona la polis, cómo se organiza la sociedad o cómo funcionan estas relaciones de producción, distribución e intercambio en relación justamente a una nación, es decir, nos interesa incrementar y acumular riqueza en este sentido en relación a empoderar justamente una nación. Entonces, por ese lado, esta palabra política tiene un peso muy grande. Y por otro lado, la palabra política tiene un peso en el sentido estricto de la palabra, más que nada en las relaciones de poder. Y si bien muchos de estos autores, sino para decir casi todos, los autores eran autores liberales, es decir, eran autores en el cual las
relaciones de poder estatales, más que nada, las querían ver disminuidas, porque eran justamente liberales en términos económicos, pero ese liberalismo económico no quitaba el hecho de que vean a la sociedad como lo que es, básicamente como relaciones de poder, porque esas relaciones sociales de producción, de distribución e intercambio son relaciones de poder, en el cual, en primer lugar, y acá entra de nuevo la palabra política, existen clases sociales, es decir, eran unos liberales un poco raros, entre comillas, porque justamente estos autores ven que existen clases sociales en la economía, básicamente, en las naciones, en cómo se organizan este capitalismo emergente. Básicamente, habían clases sociales y esas clases sociales obviamente estaban jerarquizadas, es decir, habían unas clases más bien hegemónicas y otras no tanto, o que justamente habían otras clases más bien subordinadas, como en el caso de los trabajadores. Había disputa incluso, y esto lo vamos a ver con Ricardo, entre las propias clases sociales dominantes. Y ahí de nuevo viene la palabra política porque nos viene a decir que existen disputas económicas y de poder entre las clases sociales. Y por ende, de nuevo, son liberales raros porque ven que en esas clases sociales son antagónicas, bueno, no solo son antagónicas, no antagónicas, sino que existe disputa de poder, de disputa por la dominación, básicamente. En el caso de Ricardo había una disputa de poder muy grande, y esto de nuevo lo vamos a ver cuando veamos Ricardo, entre los terratenientes y los capitalistas, más que nada los capitalistas industriales. Estas dos clases, los terratenientes y los capitalistas industriales, son clases dominantes en cierta forma, y por ende, si existe disputa, la palabra política y estas relaciones de poder de nuevo se cristalizan, se afloran justamente. Ahora bien, en 1867 Marx publica El Capital y nace la crítica de la economía política. A partir de allí revoluciona todo el pensamiento en Europa y por ende eh, esto que estoy diciendo de economía política y de que existen clases sociales que están en disputa, bueno, con Marx se ve justamente el antagonismo entre la clase capitalista y la clase trabajadora, obviamente, y de nuevo la palabra política tiene un mayor peso, un peso muy grande. Ahora bien, el problema era ese, justamente, que la economía política, tanto la economía política de estos liberales raros que decimos anteriormente, como la de Marx, eh, dejaba ver que la política era muy importante, que la economía política y las relaciones de poder son muy importantes para entender cómo funciona el capitalismo. Había que justamente, y aquí entran unos economistas particulares, a decir lo contrario a lo que decían la economía política, y que era justamente de que en realidad la sociedad capitalista o la sociedad de mercado es una sociedad armoniosa, es una sociedad en la cual no existen clases sociales, en la cual el mercado puede solucionar muchos de los problemas económicos, de que estas disputas no son importantes de estudiar justamente, de que el mercado justamente a través del mercado, de la organización de la sociedad en el mercado, puede solucionar muchos de los problemas, muchos de los conflictos, y que justamente las relaciones de puja, de oferta, demanda, del reflejo de esas necesidades en el mercado, podían ser resueltas justamente de una forma armoniosa. Entonces no era necesario eh, estudiar a las economías o a la sociedad en clases sociales. Y acá aparece justamente la economía. Aparece la economía y aparece lo que se denominó como ciencias económicas. Si aquí en la economía política y con Marx también
estamos entendiendo a la economía política como una suerte de ciencia social en la cual nos interesan los... nos interesa justamente eso, las relaciones de disputa, de poder, de cómo esas relaciones de producción, distribución e intercambio se constituían. Acá con los economistas pasa todo lo contrario, es decir, ya se le elimina esta palabra maldita que había traído justamente, había reflejado en las disputas tan grandes en este siglo, en el siglo XIX, en el siglo del crecimiento del auge del capitalismo industrial, había traído este antagonismo tan grande entre la clase capitalista y la clase trabajadora que justamente la academia empezó a discutir en los términos de Marx. Entonces, como contrarrevolución o como en forma reaccionaria justamente nace a partir de 1870 lo que se denomina como economía secas, es decir, ya hay que sacarle la palabra política porque ya no nos interesa eh, el crecimiento justamente de las naciones, o no tanto, y no nos interesan estas relaciones de poder, básicamente. Y en la academia, justamente, lo hegemónico o las teorías hegemónicas a lo largo de todas estas décadas que van de 1870 a 1930, lo hegemónico fueron estas teorías que se denominaron teorías neoclásicas. Después, de nuevo, esto lo vamos a ver, qué son las teorías neoclásicas, pero sepan que justamente a partir de 1870 nace lo que hoy entendemos como economía o como ciencias económicas. Y de nuevo, las ciencias económicas son justamente lo contrario de las ciencias sociales, es decir, es una ciencia nueva, si se quiere. Son lo contrario de las ciencias sociales porque las ciencias sociales, dentro de la economía política, estudiaba esas relaciones de poder que tantos dolores de cabeza le trajo justamente a la economía, a estos autores neoclásicos o a estos cientistas económicos, si se quiere. Bien, por un lado eso, es decir, ya la economía no estudia las relaciones de poder, no estudia las relaciones sociales, sino que estudia otra cosa. Ahora también lo vamos a ver a continuación. Pero tengan en cuenta esto, que son muy contrarias entre sí, la economía política con la economía. Y ahora vamos a ver por qué y nos vamos a meter de lleno con eso. Por otro lado, ya con la crisis del 30, y también en forma muy contestataria de lo que pasó con esta hegemonía de la economía en la academia, viene a discutir Keynes sobre lo que estaba ocurriendo en la economía mundial, más que nada, porque la crisis del 30 puso en jaque las teorías estas tan armoniosas de que el mercado es la mejor solución, porque justamente a partir del 30 el mercado se venía a pique. Venía justamente las economías de mercado no planificadas, en el caso de la Unión Soviética, justamente a partir de 1930 comienza la planificación. Se veía justamente esa contradicción, es decir, había ciertas economías que planificaban y por ende o intervenían más o el Estado intervenían más en términos macroeconómicos, veían justamente que iban a saliendo de la crisis más rápido, de esta crisis del 30, y por ende estos economistas neoclásicos y por ende liberales perdieron justamente esta batalla de ideas en la academia. Cuando hablo de la academia estoy hablando no solo de los planes de estudio, de lo que se estudia, de los congresos justamente, de lo que se escribe, de los papers, de los libros que se publican, eso constituye toda la academia, ¿no? Entonces, en estos periodos justamente lo que estamos viendo en esta línea de tiempo es cuáles ideas eran las más hegemónicas, las más dominantes dentro del pensamiento, ¿no? Dentro de lo que entendemos como economía política, dentro de lo que entendemos como economía. A partir justamente de 1930, lo que hegemoniza es la economía keynesiana más que nada,
En el caso latinoamericano se empezó a discutir mucho el tema del desarrollo económico con la CEPAL a la cabeza, con Previch. La CEPAL es el Consejo Económico para América Latina y el Caribe, justamente entendiendo que el desarrollo económico tenía que estudiar el despegue de las economías más atrasadas o periféricas, si se quiere, y cómo se desarrollaba ese despegue. Estamos justamente en todo este tiempo en un contexto de guerras mundiales, de Guerra Fría, por ende se entiende que cómo justamente intervino el mercado, cómo se debía parar justamente el avance del socialismo. Es decir, no por nada era hegemónico en este tiempo, entre 1930 y 1970, 80, las ideas keynesianas y de estado de bienestar, las dos cosas. A partir de y ya por último, a partir de la década del 70-80, retoma justamente con el auge más de lo que se entiende como globalización o expansión globalizada del comercio y las finanzas, de nuevo comienza a hegemonizar en la academia la economía, es decir, lo que se discutía anteriormente como la economía neoclásica, estas teorías más armoniosas, sobre armonioso en términos de cómo se entendía la sociedad, cómo se organizaba la sociedad en la sociedad de mercado. La sociedad de mercado no, para estos economistas neoclásicos, era una sociedad más bien armoniosa, no había disputa de poder, justamente porque todo se resolvía a través del mercado. Todos los conflictos se podían resolver a través del mercado. Justamente a partir de la década del 70-80 del siglo XX, de nuevo comienza a hegemonizar las currículas de grado, los congresos, los trabajos, los papers, los libros, justamente la economía neoclásica. La economía neoclásica, la economía austríaca, esto se denominó como un un nacimiento, un renacimiento, un reboot de esta economía liberal neoclásica que se la denominó como neoliberalismo. Es decir, neoliberalismo y economía neoclásica austríaca son sinónimos, para que se den una idea. En la academia, por ejemplo, se creó el Premio Nobel de Economía, y no por nada tiene justamente ese nombre, no es el Premio Nobel de Economía Política, sino es el Premio Nobel de Economía, y por ende se premia justamente a estos economistas neoliberales o estos economistas de la teoría más neoclásica también, si se quiere, porque justamente este premio también lo que venía a hacer es poner en discusión, miren, lo importante dentro de la disciplina, de nuestra disciplina, son las teorías neoclásicas y no lo que se estaba discutiendo anteriormente, no lo que se estaba discutiendo anteriormente en términos de economía keynesiana o teorías del desarrollo, y no lo que se estaba discutiendo anteriormente, menos que menos, como economía política. Em, Así que, bueno, esto es un poco el panorama de cómo se fueron dominando las teorías a lo largo del tiempo. Hasta acá, ¿hay alguna duda, comentario, sugerencia? Esto es una línea para ubicarlos temporalmente. Ahora vamos a entrar más de lleno cada vez más en diferenciar economía política de economía. No hay ninguna duda, seguimos. Bien, en términos de esto, para que lo vean, no nos vamos a detener mucho acá, pero esto es un arco ideológico en términos de teorías. De este lado, justamente del lado izquierdo, tenemos las teorías más de izquierda, entre comillas, y del lado derecho tenemos las teorías más de derecha. En términos ideológicos estoy hablando, ¿no? Por ende, justamente la teoría neoclásica está del lado derecho, es decir, son ideologías de derecha, y las teorías marxistas están del lado izquierdo. En términos de hoy en día, cuando hablamos de economía política, o generalmente las currículas de economía política, tanto en Argentina como en otros lados, cuando habla, se incluye a todo el arco ideológico, es decir, se busca la pluralidad, es decir, y por ende,
cuando entendemos que hay que dar economía política, nosotros entendemos que hay que dar justamente todo el arco ideológico y no quedarnos con uno solo, es decir, con una sola teoría. ¿Por qué? Porque básicamente no existen una teoría en la cual nos permita ver la realidad, porque no existe la realidad como tal, no existe. Es decir, hay teorías que entienden a esa realidad o que entienden ciertos fenómenos de la realidad y lo entienden desde su propia mirada, desde su propia mirada ideológica. Y esto también lo tenemos que decir nosotros como profesores, en el sentido de que, bueno, no existe una sola verdad, sino existen muchas verdades en economía o en economía política, ¿no? En economía política existen muchas verdades sobre un mismo fenómeno. Un mismo fenómeno, un economista neoclásico lo va a ver de una forma y un economista marxista, un keynesiano lo va a ver de otra forma, totalmente distinta. Y está bien que sea así, y está bien que nosotros en nuestra currícula veamos las distintas teorías. Obviamente no vamos a ver todas porque esto tiene que ver más con un curso introductorio que con otra cosa, ¿no? Lo que vamos a ver en esta materia. Pero tengan en cuenta eso, que no existe una única verdad, sino que existen muchas verdades. Bien, ahora, si vamos a un libro de texto de economía y después y lo comparamos ese libro de texto con un libro de texto de economía política y vamos justamente a la introducción de esos libros de texto y vamos justamente a las definiciones de qué es economía política, vamos a ver definiciones totalmente distintas, totalmente distintas. En cualquier manual de economía y por ende de economía neoclásica y por ende de economía neoliberal, lo que va a decir sobre economía es que justamente la economía estudia esto, la manera más eficiente de asignar recursos escasos, recursos, bienes escasos, ante necesidades que son ilimitadas. Es decir, todos los que estamos acá tenemos necesidades ilimitadas, es decir, queremos, no sé, queremos una casa cada vez más grande, queremos electrodomésticos, queremos mm, eh, cuestiones materiales de bienes, servicios, es decir, queremos más. Si pudiéramos tener dinero, quisiéramos siempre más, y por ende nuestras necesidades son ilimitadas, dice la economía. Em, pero ¿qué pasa? Los recursos, es decir, cuántos bienes, cuántas casas, cuántos servicios se pueden producir son escasos. Es decir, tenemos esa dicotomía, es decir, nosotros queremos el mundo básicamente, pero los bienes son escasos, es decir, hay pocos, hay que ver cómo se asignan justamente, y por ende la palabra esta, asignación de recursos, es muy importante en economía. ¿Cómo se asignan esos recursos ante esas necesidades que son básicamente eso, que queremos todo básicamente, y por ende si queremos todo y tenemos recursos escasos, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, o quién resuelve este problema es justamente la economía. Ahora bien, ¿la economía qué va a decir? ¿Cuál es la manera, y acá insisto, cuál es la manera más eficiente para asignar recursos escasos ante estas necesidades ilimitadas? La manera más eficiente va a decir la economía justamente, y esa es la gran pregunta que tiene la economía, es esta. Y entiéndanlo de esta forma también, em, qué estrecho que es, esta disciplina, si se quiere, la economía, en la cual tiene una gran pregunta, y solamente una gran pregunta, que es, ¿cuál es la mejor manera de organizar estos recursos escasos en una sociedad? Bueno, ¿cuál va a ser? Justamente el mercado. La respuesta justamente a esta pregunta de cuál es la mejor manera de organizar y asignar estos recursos escasos entre toda la sociedad va a ser el mercado. El mercado lo va a solucionar. ¿Por qué el mercado es tan bueno? Van a decir los economistas, estos economistas neoliberales, justamente neoclásicos,
Porque justamente el mercado es tan bueno asignando recursos que, por ejemplo, del lado de la oferta, es decir, de los productores, los que van a producir bienes y servicios, el mercado lo que hace es que los produzcan al menor costo posible. Es decir, es tan bueno el mercado eh, que justamente las fuerzas de oferta y demanda hacen que los productores produzcan en manera eficiente. ¿Cuál es la manera eficiente? Justamente que produzcan al menor costo posible. Y eso, al ser el menor costo posible, es eficiente. Y por ende, ese mercado está solucionando justamente, no está derrochando. Si justamente estamos hablando que produce al menor costo posible, no está derrochando y como tal es eficiente el mercado. Y del lado de la demanda, del lado de los consumidores, lo que van a decir estos economistas neoliberales, neoclásicos, o esta economía es que el mercado es tan bueno que esos bienes escasos se lo van a quedar a aquellos sujetos que mayores necesidades tengan ante ese bien. Es decir, si acá no sé, por ejemplo, en no sé cuántas personas somos. Por ejemplo, si somos 30 personas y en esta sala, ¿no? En forma virtual, y hay 10 celulares, es decir, hay más personas que celulares en esta sala en esta sala virtual. Tenemos que asignar esos 10 celulares entre las 30 personas que estamos acá en esta sala. ¿Cómo hacemos? Bueno, los economistas neoliberales van a decir, el mercado es la solución. Bien, ahora supongamos que ese celular se produjo en los menores costos posibles. Ahora bien, hay que solucionar quiénes son los consumidores de esos 10 celulares, ¿no? Ahora, ¿cómo hace el mercado para asignar esos 10 celulares entre 30 personas? Bueno, lo que van a decir los economistas es que habrá gente que desee más un celular que otra persona. Entonces el mercado tiene que asignarle, tiene que ser tan bueno el mercado que tiene que asignar esos 10 celulares entre las 10 personas de los 30 que más deseen esos celulares. Ahora bien, ¿cómo lo hace? Y justamente lo que van a responder estos economistas es que esas 10 personas que más desean celulares que las otras van a pujar mucho o van a pujar más por esos celulares. Es decir, van a estar dispuestos a pagar muchísima más plata que el restante 20 personas que se van a quedar sin celular, justamente. Y por ende, esa puja, ese deseo por adquirir el celular, esos celulares, hace que el mercado sea tan bueno. Es decir, está asignando, los consumidores están dispuestos a pagar muchísimo por esos celulares ante esa escasez, ¿no? Y por ende, justamente, lo va a solucionar de esa forma. Es decir, que cuanto más puje una persona por un celular, por ejemplo, quiere decir que lo va a desear mucho, ¿vale? Lo va a desear un montón o lo va a desear mucho más que otras personas. Entonces, el mercado es tan bueno que esos celulares se lo van a quedar a aquellas personas que más lo desean, que son justamente las mismas que más pujaron por quedarse, o decir, los que más están dispuestos a pagar más por esos celulares. Entonces, en términos de asignación del lado de la demanda, también es eficiente. Es decir, por el lado de la oferta se produce al menor costo posible y por el lado de la demanda es tan eficiente el mercado que nos permite justamente asignar los bienes escasos a las personas que más desean y las personas que más lo necesitan justamente. Si más lo desean, también son las personas que más lo necesitan. Entonces, el mercado, nos van a decir estos economistas neoliberales, es la mejor forma de organizar la sociedad. Y no hace falta, y después esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle, no hace falta justamente la intervención del Estado, por ejemplo. Es tan bueno el mercado en sus fuerzas de oferta y demanda que permiten justamente que estos bienes se asignen de forma eficiente. Ahora bien, ¿qué es la economía política? Y acá, de nuevo, y ya un poco ya lo dije anteriormente, la verdad que la economía política se focaliza en otras cosas, en otros aspectos, básicamente. Ya,
y a ver, y en esto retomando un poco, vean, ¿no? la carga ideológica de la teoría neoclásica, porque si la economía neoclásica concluye que el mercado es la mejor forma de asignar recursos, tiene una connotación ideológica, ¿no? Como todo, no es que digo que la economía política no la tiene, justamente digo que la economía política la tiene y la economía también la tiene a esta carga ideológica. Ahora bien, en la economía política se viene a estudiar otros temas. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, tienen que ver con esto, con las relaciones sociales de producción, de distribución y de intercambio. Es decir, qué se está produciendo, cómo se produce en una sociedad, para quién se produce, cómo se distribuye lo producido, quiénes son las clases dominantes, quiénes son las clases subordinadas justamente, cómo se reparte lo producido entre estas clases sociales. ¿Existen asimetrías en las relaciones de poder o existen igualdades? Em, ¿Cuáles son las condiciones de mercado? Porque es verdad, o sea, la economía política también estudia el mercado, no solo son los economistas los que estudian el mercado. La economía política también lo estudia, entiende que existen distintos mercados, existen distintos sectores, existen distintas condiciones de mercado, que no son únicas, no lo son para nada. Es decir, y acá entiendan, ¿no? La diferencia entre hacernos una pregunta, que es cuál es la mejor manera o la manera más óptima de organizar esto, la asignación de estos recursos escasos, con un montón de otras preguntas, mucho más profundas incluso, en este sentido, de cómo se organiza la sociedad, básicamente, de efectivamente cómo se organiza la sociedad y no cuál es el deber ser, en este sentido, cuál es el deber ser de la mejor manera en economía de organizar la sociedad. Acá es medio, en economía política estudiamos justamente eso, cómo efectivamente se está organizando la sociedad ahora o en el pasado, mientras que la economía, bueno, ve cómo es la mejor manera de organizar la sociedad. Son aspectos totalmente distintos. Ahora bien, y acá un poco discutiendo este tema de la escasez. em, Y nos podemos preguntar justamente eso. ¿Existe escasez en la economía, en la producción, en la distribución? ¿Cómo se distribuye? Y acá vamos a poner algunos ejemplos que pueden abundar de ejemplos. Y en algo muy básico que tiene que ver con la producción de alimentos. Según datos de la FAO, que justamente depende de la ONU, el planeta produce alimento para 12 mil millones de personas, cuando justamente en el mundo, a nivel planetario, la población es de 7 mil y medio millones de personas. Es decir, hay una producción muchísimo más elevada de la demanda en realidad. Y y además se agrega un elemento no menor, y es que de estos 7.000 o 7.000 y medio de millones de personas en el mundo de población, 1.000 millones de ellas, entre 1.000 millones y 2.000 millones de ellas, pasan hambre, tienen problemas de hambre. Es decir, si nos preguntamos de nuevo, ¿existe escasez como para que el mercado venga a solucionar el problema alimenticio? O partiendo de esa base, ¿existe escasez? Después vemos cómo lo organizamos a esa producción y distribución y esa asignación de esos recursos. La respuesta es no, obviamente. Y esto pasa no solo en el mercado alimenticio, sino en un montón de otros mercados. Em, para que se den una idea, generalmente en el capitalismo lo que ocurren son problemas de sobreproducción, no de falta de producción. Es decir, y justamente las grandes crisis económicas son de sobreproducción, de sobreacumulación. En ese sentido, por ejemplo, la última gran crisis económica, fuera de la pandemia, obviamente,
tuvo que ver con la producción de viviendas, de créditos baratos, de un boom en el crédito y de producción de viviendas por encima muchas veces de las necesidades y de los requerimientos de mercado y las posibilidades de ocupar esas viviendas, y vino justamente la gran crisis de la hipoteca en el 2008, por ejemplo, a nivel mundial. En Rosario pasa algo por el estilo. Por ejemplo, el déficit habitacional es de 50.000 familias, es decir, hay 50.000 familias que necesitan vivienda y no la tienen, pero existen 8.000 viviendas y departamentos vacíos. Es decir, se podría cubrir la necesidad de sí, y esto pasa, de nuevo, no solo pasa en estos mercados, pasa en un montón de mercados. Lo mismo pasa con nuestra capacidad instalada en la industria, es decir, generalmente la industria funciona con capacidad ociosa, es decir, si de dos máquinas que deberían funcionar, una está parada, y esto funciona normalmente así. Es decir, de dos fábricas, una está trabaja media máquina. Existe desocupación, desempleo muy grande en muchos países, en países desarrollados incluso. En Argentina, por ejemplo, el desempleo juvenil, que es el desempleo entre 14 y 29 años, es bastante elevado. Es decir, recursos muchas veces hay, el problema justamente es otro. El problema es, bien, cómo estamos produciendo, quién se queda con la producción, cuáles son las condiciones de intercambio de esa producción, etcétera. Es decir, los problemas que tenemos que ver o que ve la economía política más bien son otros problemas. Bien, acá yo quería hacer un parate para ver si se entendió esta diferencia o no. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Por favor, abran los micrófonos. Sí, perfecto. No sé si quieren hacer un comentario, sugerencia. Bueno, si se entendió, seguimos. Y párenme siempre que no entienden algo, eh, no hay ningún problema. Yo te puedo hacer una consulta. Sí, por favor. Eh, Mira, a mí me acaba de llegar este link recién ahora, la primera clase me la perdí y recién ahora pude entrar. ¿Hay algún modo de que pueda recuperar la clase perdida? Se están subidas en YouTube y están subidas al Classroom. No sé Ah, si viniste la clase, no, claro, la clase no, la pasada me clase estaba anterior no más. El vi. tema del siguiente, bueno, ahora seguramente algún profesor, así no interrumpimos la clase de hoy, te vamos a pasar el link al Classroom. Ah, dale, dale. Y ahí vas a ver, el Classroom es un pizarrón virtual. Y ahí Sí, vas a lo ver, tengo acá, al Classroom con otras materias. bien, perfecto. Bueno, excelente. Bien, ya está subida la clase del miércoles pasado. Sí, ya está. El miércoles. Sí, está Bueno, subida, muchas la gracias. subimos a YouTube y la pueden ver cuando quieras. Dale, gracias. Bien, a ver, permítame caer un poco en la demagogia con una foto, con esto de si hay producción escasa o si los recursos son escasos o no con esta imagen. Creo que esta imagen no es de Argentina, pero bien podría ser. Em, ¿Y qué tiene que ver con esto? A ver, ¿qué diría la economía política y qué diría la economía o los neoliberales? Los neoliberales dirían, bueno, miren, el mercado es tan eficiente que si una persona no tiene servicios habitacionales, y justamente existe sobreoferta de esos servicios habitacionales, o en este caso hay personas que necesitan una cama y hay personas que no tienen cama y que quieren una cama, lo que van a decir los economistas neoliberales es que el precio de esas camas van a bajar tanto que todo el mundo va a poder acceder. Es decir, si hay sobreproducción o si hay
demasiados bienes los mercados, lo que va a decir los economistas neoliberales, bueno, es eso, que el mercado funciona tan bien que justamente los precios de las camas, en este caso, bajarán tanto que podrán acceder todos los que quieren a una cama, justamente. Los economistas políticos van a decir otras cosas, básicamente. ¿Por qué? Porque esto de existen camas y personas que necesitan una cama en este caso y no son congruentes, ocurre porque, bueno, básicamente existe pésima distribución del ingreso, pésima distribución de la riqueza y por más que los precios de las camas bajen, los economistas políticos van a decir, no, esto no va a ocurrir, es decir, hay tal nivel de desigualdad de la riqueza y de los ingresos que por más que haya gente sin camas o sin servicios habitacionales, no van a poder acceder, por más que bajen los precios. O porque se produce de alguna manera o en cierta época se producen de otra manera. Es decir, ante un mismo fenómeno que es esta foto que estamos viendo, un economista va a decir una cosa y un economista político va a decir una cosa totalmente distinta. Por ende, esto para que entiendan un poco cómo ante un mismo fenómeno muchas veces la misma disciplina tiene respuestas totalmente antagónicas, es decir, de qué es lo que está ocurriendo en la sociedad. Ahora bien, vamos a entrar bien de lleno en esta diferenciación entre economía política. En términos de cuál es ese encuadre científico en el cual, si a un economista le preguntamos a qué otra disciplina se parece la economía o a qué otra disciplina o ciencia se parece la economía, nos va a decir que la ciencia económica o la economía se parece mucho a las ciencias naturales, se parece mucho a la física en términos de cómo se abstrae de la realidad, del nivel de matematización que tiene, porque esto hay que decirlo, tiene mucha matemática. La economía política, algunas teorías también tienen mucha matemática, no quiero decir que se diferencian en eso solamente, pero es verdad que la economía quiere parecerse mucho a las ciencias naturales, se quiere parecer mucho a la física en ese nivel de abstracción, en ese nivel de modelización que tienen, en los axiomas que toman, en el nivel de matemática que tiene. En cambio, la economía política pasa algo totalmente distinto y que tiene que ver con que generalmente los autores dentro de la economía política ven a la disciplina como una ciencia social. Y por ende, como toda ciencia social, se encuentra muy relacionada entre sí. Es decir, es muy común que aquellas teorías que se vean como tal, como una ciencia social, es decir, aquellas teorías dentro de la economía política que se vean como una ciencia social, esas teorías se van a nutrir muchas veces de otras ciencias sociales, es decir, se van a nutrir del derecho, se van a nutrir de la política, se van a nutrir de la historia, de la sociología, etc. Y por ende hace justamente a la economía política, y acá respondiendo de por qué estudiamos en derecho economía política y no economía. Es decir, acá estamos diciendo que economía política le interesa mucho el derecho, le interesa porque se encuentra dentro de las ciencias sociales y como tal nos interesa porque entiende a la organización de la sociedad y a la organización de la economía, de la estructura de poder, de muchas relaciones de producción, de distribución e intercambio. El derecho para la economía política es muy importante, así como lo es también otras disciplinas sociales, ¿no? Como la política, la historia, la sociología, etc. Es decir, acá tenemos una gran diferencia y a priori una respuesta de por qué a un estudiante de abogacía le puede interesar más estudiar economía política que economía.
Y entiendo acá, en este sentido, que muchos de ustedes son muy reacios a la matemática, y eso nosotros lo sabemos, y por ende, seguramente vean, si tuvieran que estudiar justamente economía en abogacías, vean en eso un gran obstáculo, ¿no? Y como todo, a ver, la matemática es un lenguaje como lo es, son las propias palabras, ¿no? No hay que tenerle miedo en ese sentido, pero entiendo que muchas veces, y esto nos lo transmiten muchos estudiantes, les cuesta más cuando ven un poquito de matemática. En ese sentido, bueno, les queremos llevar un poco más de tranquilidad porque nosotros en economía política vamos a ver casi nada de matemática, o mejor dicho, alguna que otra ecuación y no mucho más. Y entendiendo a la economía política como esto, como una ciencia social y no como una ciencia económica. Es decir, acá vean lo distinto que es decir, la economía o la teoría neoclásica ve a su disciplina como una ciencia económica y no como una ciencia social, y por ende quiere justamente o pretende esta economía parecerse mucho a las ciencias naturales, a la física. Y acá de nuevo, entendiendo cómo discute con justamente los procesos históricos, la economía y la economía política, también son muy distintos. Es decir, respecto a las teorías económicas, la teoría neoclásica y por ende la economía se ve a sí misma como una teoría ahistórica e inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente em, encuentra la verdad no solo encuentra la verdad en términos ahistóricos, es decir, la verdad de la teoría neoclásica es verdad tanto en Argentina como en Estados Unidos, un país desarrollado, por ejemplo, y la verdad económica, o la teoría económica que va a discutir justamente cómo se debería organizar la sociedad, es inmutable, es decir, es ahistórica porque funciona tanto en el siglo XXI como puede funcionar en el siglo XIX. Es decir, es una verdad como lo es la física, es decir, las leyes de gravedad son tales y funcionan como tales tanto en el siglo XIX como en el siglo XXI, como en Estados Unidos, como en Argentina. Bueno, esto pasa lo mismo. Es decir, las leyes económicas funcionan de la misma manera, es decir, son ahistóricas e inmutables y funcionan siempre, no importa el espacio ni el tiempo, funcionan siempre. Y por ende, una teoría económica y una verdad económica es ahistórica e inmutable como los es la física o las ciencias naturales. Es decir, eh, en este caso, de nuevo, las leyes de la gravedad es algo entendible en todo espacio y tiempo. Por ende, por ahí tenemos una primera respuesta en términos de cómo entiende a la ciencia, cómo se concibe la economía como ciencia. En cambio, la economía política es totalmente distinto, es decir, es histórica e inmutable, es decir, que una concepción de lo que o de cómo se está organizando, cómo es el capitalismo en el siglo XXI, es muy distinto al capitalismo del siglo XIX. Es así, y esto lo entiende la economía política porque se lleva muy bien con esto, se lleva muy bien con el derecho, se lleva muy bien con la política, con la historia, con la sociología. Como sabe que las relaciones de producción, de distribución e intercambio son distintos en el siglo XXI con respecto al siglo XIX, por ejemplo, esas verdades y esas teorías van a cambiar. Es decir, va a haber una teoría para el siglo XIX o una hipótesis y una explicación de cómo funcionó la sociedad en el siglo XIX y otra explicación de cómo funcionó la sociedad o las sociedades capitalistas en el siglo XXI, porque son distintas. Y no es lo mismo un país desarrollado, cómo funciona un país desarrollado, cómo funciona un país
periférico o más atrasado. Y por ende, de nuevo, el espacio y tiempo es muy importante porque la sociedad, y en este sentido es una ciencia social y se concibe como tal, como ciencia social, la sociedad cambia, no es siempre la misma. Y esto es muy importante para la economía política. Y por ende es muy importante entenderlo de esa forma, como algo histórico y como algo mutable. En términos de búsqueda de verdad, es decir, hay leyes económicas, y esto va a entender la economía como tal, que existen leyes económicas. En la economía política tal vez se encuentren con algunos autores o con la palabra de ley, pero bueno, se fue relativizando cada vez más. Ahora vamos a entenderlo un poquito mejor. La búsqueda de verdad tiene que ver con esto, con que es absoluta y es objetiva, es decir, que, y tiene que ver, se relaciona mucho con lo anterior. Es absoluta en el sentido de que es incuestionable esa verdad y como tal no existen otras verdades, ¿se entiende? Y no existen otras teorías sobre un mismo fenómeno de, por ejemplo, no sé, del crecimiento o de la inflación, y acá de esto también vamos a hablar un poquito, en economía lo ven un poco más en términos monetarios, es decir, un fenómeno más monetario, y por ende es una ley absoluta de que si el Banco Central imprime billetes, va a haber inflación, por ejemplo, y esto es conocidísimo y es vulgarmente conocido este concepto de que si se emite hay inflación. Bueno, esta es justamente podría ser una ley económica y como tal es una ley absoluta que rige tanto en Argentina como en otros países y como tal es incuestionable, básicamente. Y es objetiva justamente por lo mismo, porque es tanto, es objetiva porque no depende justamente de los sujetos, del funcionamiento de la sociedad, lo cual es una contradicción a lo que estoy diciendo, porque justamente estamos estudiando la sociedad, pero como tal es objetiva porque funciona tanto insisto, funciona tanto en Estados Unidos como puede funcionar en Argentina, por ejemplo, un mismo fenómeno, en este caso la inflación o el aumento de precios. En cambio, en términos de búsqueda de verdad, la economía política es totalmente distinta. Se entiende como tal, como alguna verdad relativa muchas veces, en el sentido de que conviven muchas teorías sobre un mismo fenómeno, conviven en el sentido de que sobre un mismo fenómeno, como puede ser la inflación, el crecimiento, el desarrollo económico, etcétera, etcétera, existen muchas teorías a discutir y que discuten entre ellas, y eso también es algo plural y algo democrático que ocurre en una academia en la cual discutan muchas teorías y muchos autores. Y por ende es relativa, digo, la verdad, porque no existe una verdad absoluta, sino existen verdades. No existe la verdad, sino que existen verdades en plural, básicamente. En términos de cómo se compone esta sociedad también es muy, muy distinto. Es decir, la economía y la teoría neoclásica se concibe como tal con esta palabra, que es el individualismo metodológico, que tiene que ver con que la sociedad se compone por la sumatoria de las partes, es decir, por los individuos. Y por ende todos los individuos para la economía son iguales, cosa que después lo vamos a relativizar un poco, bastante. Es decir, existe individualismo metodológico en el sentido de que la sociedad está incompuesta por individuos. En cambio, y acá lo van a entender mejor a esta idea del individualismo metodológico, la economía política dice que las sociedades están compuestas por clases, por clases sociales, ¿no? Y acá, de nuevo, se diferencia mucho esto entre los individuos en los cuales no existen clases sociales, y por ende, si no existen clases sociales, no existen disputa de poder, eh, a que existan clases sociales. Y por ende,
entiende la economía política que la sociedad en realidad está estratificada, es decir, que está jerarquizada, es decir, que existen individuos que tienen más poder que otros, y por ende no son todos iguales los individuos. Los individuos y las personas físicas y jurídicas no son todas iguales. Em, y por ende, muchas veces en esto, en qué estudia justamente la economía o qué estudia la economía política, por ejemplo, la economía estudia muchas veces las preferencias de estos agentes económicos, que si prefieren más, no sé, el té que el café, por ejemplo, es una decisión de mercado. ¿Qué tomas a la mañana? ¿Café o té? Bueno, eso es una preferencia de los individuos que se van a plasmar en los mercados. Obviamente, aquellas personas que quieran más café van a estar dispuestas a pagar más por el café, y eso se refleja también en el mercado, y por ende el mercado es tan bueno porque va a asignarle café a los que quieren café y té a los que quieren té, por ejemplo. Y esas decisiones son decisiones individuales, y por ende la sociedad está compuesta para la economía neoliberal, neoclásica, por individuos. En cambio, la economía política, la sociedad está compuesta por clases sociales, por clases que son estratificadas, y muchas de estas decisiones individuales están determinadas por la sociedad en su conjunto. Es decir, si una persona no tiene trabajo, lo va a tener, eh, o va a querer tener trabajo, eh, y esa necesidad de trabajo, esa necesidad de mercado, justamente se van a plasmar en el mercado de trabajo. Y por ende, muchas veces de esas personas que están desempleadas, lo van a estar porque también la sociedad determina que en una época existe recesión y por ende existe más desempleo que otras. Y por ende esas decisiones individuales como tales de buscar trabajo o necesidades de no me alcanza la plata y necesito más, tomar otro segundo trabajo, etcétera, etcétera, son decisiones que están, si bien son decisiones individuales, están determinadas por cómo se organiza la sociedad en su conjunto, básicamente. Eso por un lado. Con respecto al tema de las instituciones, y esto también es muy importante para el derecho, en términos de la economía neoclásica, más la economía neoclásica, o las teorías más de origen que dieron a la teoría neoclásica, la verdad que no les importa tanto las instituciones. Es decir, ya el mercado como tal, y esa es la institución más importante justamente, es la que nos permite asignar estos recursos escasos. Y por ende, todas las demás instituciones no tienen la misma importancia, y por ende todas las demás instituciones eh, van a estar vistas desde este ángulo, si promueven o no la eficacia asignativa. Es decir, pueden haber instituciones para la economía neoclásica que la promueven, que pueden ser más instituciones pro mercado, o instituciones que las traben. Entonces, la economía va a mirarlo más de ese lado a la institución, y no tanto de qué instituciones existen, cuáles son las relaciones de poder que dan origen a esas instituciones, etcétera, etcétera. En cambio, la economía política es totalmente distinto. Lo que dicen de la economía política es que estas instituciones mutan, es decir, no son lo mismo las instituciones o el Estado, cómo funciona el Estado en el siglo XIX que el Estado en el siglo XXI. Son todas totalmente distintos. No es lo mismo el régimen jurídico en el siglo XIX que el régimen jurídico en el siglo XXI, porque la sociedad es totalmente distinta. Y por ende, a la economía política le interesa muchísimo el tema de las instituciones, de cómo se organiza la sociedad y cuáles son las reglas de juego que determinan la organización de la sociedad.
En términos de, y acá un poco también en relación a lo anterior, de si existe conflicto o no, si son sociedades, cómo se ven estas sociedades para la economía y cómo se ven estas sociedades para la economía política. En realidad, para la economía, básicamente, y esto ya lo retomo de lo que habíamos dicho anteriormente, la verdad que el mercado es tan bueno en su funcionamiento que nos permite ver que esos conflictos se resuelven de nuevo, siempre en el mercado, con pujas de demanda, pujas de oferta, y que el mercado soluciona todos los conflictos que pueden llegar a haber en la organización económica de una sociedad. Es decir, existen ausencia de conflicto, por ende es una sociedad más armoniosa dentro de la economía, la teoría neoclásica, porque la verdad que esos conflictos se resuelven. Y por ende, como se resuelven automáticamente, no existe conflicto. Si estamos diciendo que esos conflictos se resuelven, esos conflictos pasan a desaparecer, justamente. En cambio, para la economía política es totalmente distinto porque existen, a estar vista de esta forma, al existir clases sociales o una sociedad estratificada y jerarquizada, en realidad existen intereses contrapuestos, es decir, hay una clase social que tiene un interés y hay otra clase que tiene un interés totalmente contrario. Y por ende, como existe conflicto, y por ende, como existe intereses contrapuestos, las instituciones van a reflejar también esos intereses. Es decir, cuáles van a ser esas reglas de juego en los cuales se van a resolver esos intereses. Em, y por ende, la economía política lo vea como algo muy importante a las relaciones de poder, a las relaciones económicas, a las relaciones de poder económico, en estos términos. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿quién tiene más poder? Si un empresario o un trabajador, seguramente van a decir que a priori el empresario. ¿Quién tiene más poder? ¿Una multinacional o un consumidor de esa multinacional? Me van a decir, quién tiene más poder es justamente la multinacional. ¿O quién tiene más poder si en general en los mercados, si el hombre o la mujer? Y me van a decir, obviamente el hombre tiene más poder. ¿O quién tiene más poder en el plano mundial? Si los países desarrollados o los países periféricos. Entonces ese poder económico se cristaliza y se refleja muy bien en la economía política. Es decir, la economía política es una economía, una disciplina, una ciencia social que estudia muy bien eso, el poder económico y cómo fluye ese poder económico. Em, y se lo entiende desde ese lado. Imagínense que el derecho, justamente muchas veces el régimen jurídico, viene a determinar cuáles son las reglas de juego y cómo se resuelven esos conflictos de intereses, básicamente. Y a esto, y a la economía, justamente estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo que esos intereses contrapuestos no existen, que esos intereses se resuelven automáticamente. Entonces, en términos de un estudiante de derecho, entiendo yo que va a querer mucho más entender eh, justamente eh, que estos intereses contrapuestos existen, que se tienen que resolver de alguna forma, que tienen que existir reglas de juegos para que podamos convivir justamente en sociedad. En cambio, la economía no, la economía neoclásica no le interesa eso, no le interesa para nada. Y estamos diciendo que es importante el derecho porque son parte de las reglas de juego de convivencia de una sociedad, de cómo se resuelven esos conflictos contrapuestos muchas veces. Y hay que entenderlo de ese lado, ¿no? Entonces, por ende, a la economía no le interesa el derecho, en cambio a la economía política sí, le interesa muchísimo porque le interesa cómo funcionan las instituciones, de cómo se resuelven estos conflictos contrapuestos, de quién es el que tiene el poder económico y quién no, justamente quiénes son la parte dominante y quiénes son las partes subordinadas de una relación económica, de un contrato incluso. Eh,
En ese sentido, entiendo que, y esto de nuevo, respondiéndole a ustedes de por qué a un estudiante de Derecho le interesaría mucho más estudiar economía política que economía, tiene que ver un poco con esto. Y es una opinión. Obviamente ustedes pueden decir, cuando terminada esta clase, no, miren, la verdad que yo tengo ganas de estudiar economía y es totalmente válido, la verdad que es una opinión, no es más que eso, pero para que ustedes entiendan justamente las diferencias que son muy grandes entre economía y economía política. Y ya por último, y esto de nuevo viene a colación con todo lo que vimos anteriormente, de si en esta sociedad en la cual vivimos, ¿cómo son esos individuos? Si son todos iguales, y esto va a responder justamente la economía. Por ende, si son todos iguales, también responde un poco a esto, si existe conflicto o no. Si son todos iguales, obviamente que el conflicto se minimiza a la mínima expresión, entonces no necesitamos de más instituciones que el mercado para resolver la asignación de esos recursos escasos. Por ende, si son, insisto, la economía neoclásica, el neoliberalismo, entiende que en la sociedad existen individuos iguales. En cambio, y esto tiene que ver con la asimetría de poder, con la desigualdad, con cómo está organizada en clases sociales o en forma estratificada de esta sociedad, jerarquizada, la economía política va a decir totalmente lo contrario, es decir, no existe igualdad en la sociedad, puede haber sociedades un poco más igualitarias que otras, eso es verdad, no es lo mismo las sociedades escandinavas que la sociedad latinoamericana, pero existe desigualdad, es decir, hay un nivel de desigualdad en todas las economías en general, en todas las economías, en todas las organizaciones económicas, y por ende existe asimetría de poder. Y esa asimetría de poder hay que estudiarlas, hay que entenderlas y hay que comprenderlas porque son muy importantes para entender justamente esto, cómo se organizan las sociedades, de cuáles son las reglas de juego, cómo se resuelven las disputas de poder entre las distintas clases sociales, etcétera, etcétera. Y cómo en derecho, cómo esas disputas de poder se reflejan en el régimen jurídico, por ejemplo. Em, Hasta acá, ¿existe alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? A partir de la economía, una pregunta. ¿Se podría decir que se puede entender el sistema político capitalista y popular en sus diferencias? Porque pareciera que la economía por sí misma representa mucho al sistema capitalista o republicano, mientras que la economía política eh, es más abierta, más inclusiva. Puede ser que está relacionado. A ver, la economía y la economía política quieren estudiar eso, básicamente las organizaciones de la sociedad. El tema es que la economía quiere estudiar cuál es la mejor organización posible y la respuesta es el mercado, porque parte de un montón de axiomas como estos, que son que no existe conflicto, que todos los individuos son iguales, etcétera, etcétera. En términos ideológicos, obviamente la economía, y lo estoy diciendo básicamente, son neoliberales y como tales tienen una, una concepción de derecha, si se quiere. La economía política también, también parte de... a ver, y acá hago una diferencia muy grande, que si a un economista le pregunto si tiene ideología, me va a decir que no la tiene, porque Claro. entiende a su disciplina como el funcionamiento de la física, es decir, en la ley de gravedad no importa si, para explicar la ley de gravedad no importa si sos de izquierda o de derecha, la ley de la gravedad van a funcionar igual.
Para los economistas pasa lo mismo, es decir, existen leyes y como tales no importa la ideología, y van a entender y van a tratar de entender esas leyes económicas, si se quiere. Pero parten de un axioma ideológico muy importante, y es este, básicamente, que su ciencia parte de la física, se nutre de la física, de que no existen conflictos, de que todos los individuos son iguales. eh, Son axiomas muy fuertes para partir. Y acá estamos diciendo que la economía política parte de algo totalmente contrario. En términos ideológicos, sí, o sea, son, si se quiere, y esto lo repito, lo había dicho anteriormente, la economía, la ciencia económica, la teoría neoclásica son, desde el punto de vista ideológico, más bien teorías de derecha, si se quiere. Más promercado, obviamente, y esto ya lo repetí muchas veces, de que el capitalismo, entre comillas, o las sociedades de mercado funcionan muy bien y por ende no es necesario o no es necesaria la intervención del Estado, porque estos individuos en el mercado reflejan tan bien sus preferencias y por ende funciona tan bien el mercado que permite asignar eficientemente los recursos, ya sea porque se produce al menor costo posible o porque esos recursos se asignan a aquellas personas que más lo necesitan, que más necesidades tienen, no que más necesidades tienen, sino eh, que más satisfacción le da, que más lo quieren básicamente, que más van a pujar por ese bien, es decir, que están más interesados por ese bien. Porque también parten de de una sociedad totalmente, si todos somos iguales, obviamente, el que más, y todos tenemos la misma riqueza y todos tenemos el mismo ingreso, hay algunas personas que van a querer té y otras que van a querer café en el desayuno, y está bien que el mercado le asigne té al que quiere té y café al que quiere café, justamente. Y por ende funciona de esta forma, el mercado lo soluciona a esa asignación de recursos, ¿no? Claro que pasa más bien por lo que cada uno pueda pagar de acuerdo a lo que puede querer, lo que puede pagar. Sin embargo, en la economía política al tener en cuenta los estratos sociales, pasan a tener en cuenta las necesidades de El, cada sector, de cada sector social, ¿no? O sea, la economía política entiende a la sociedad dividida, no es una sociedad Claro, armoniosa. La economía básicamente parte de las preferencias de los individuos, no tanto de si lo puede pagar o no. La verdad que no le interesa, no le interesa sí, pero no es una preocupación porque no es una preocupación la desigualdad. Muchas veces esto, si lo podemos pagar o no, es una preocupación de la desigualdad, porque se refleja la claro. distribución del ingreso en eso de si lo podemos pagar o no. Habrá gente que es muy rica que va a poder pagar lo que quiera básicamente y gente muy pobre que no va a poder pagar absolutamente nada. Eso no le interesa, la verdad, a la economía. O no le Y interesa ahí, tanto. Para la economía va a estudiar más que bien al mercado en términos de preferencia, es decir, hay gente que lo va a pagar porque lo quiere, porque le satisface, porque son preferencias de los individuos, porque los individuos están eh, queriendo satisfacer sus necesidades y por ende el mercado resuelve esa satisfacción de necesidades, básicamente. No tanto de si lo pueden pagar o no. claro, y Eh, ahí vendrían a intervenir las instituciones. las instituciones a la economía de nuevo no le interesa porque la A la única economía no, institución a la economía política sí. y a la economía política sí, en el sentido, a ver, la economía o la teoría neoclásica o las primeras teorías de la teoría neoclásica no se interesan tanto en las instituciones. Después sí hay vertientes institucionalistas o neoinstitucionalistas dentro de la economía neoclásica que estudian más bien esto, que estudian cómo promover la eficiencia asignativa o cómo las instituciones promueven esa eficiencia asignativa más que nada. Pero es verdad que no les interesaría a priori tanto porque funciona tan bien el mercado y la institución del mercado funciona tan bien que esos conflictos, esas necesidades se van a resolver, básicamente.
Y ahí, entiendo yo, está la carga ideológica dentro de la teoría neoclásica, es decir, está diciendo que el único gran solucionador de los problemas es el mercado, básicamente, la economía. En cambio, la economía política va a decir otras cosas, no solo eso. Bueno, no va a estudiar solo el mercado, cómo funcionan los mercados, sino va a estudiar de cómo se produce, si se produce de tal manera, cómo se refleja en la distribución del ingreso, etcétera, etcétera, básicamente. Les interesa otras cosas. No sé si tienen alguna otra duda, comentario, sugerencia. La desigualdad asimétrica de poder. Esto tiene que ver con la influencia que puede ejercer la economía sobre los sistemas jurídicos. Puede el sistema, la economía política, la economía, mejor dicho, en una sociedad puede influir sobre el sistema jurídico. La economía O como... sea, La economía es una cómo entender disciplina. la Hay que entenderlo. importancia de la economía sobre el poder. La economía es una disciplina. Acá estamos viendo cómo la disciplina estudia a la sociedad, lo que obviamente determinan las instituciones, los conflictos, la desigualdad son las sociedades, no es la economía. La economía en sí no hace más que tratar de estudiar, justamente, es una disciplina. El tema es cómo la economía o la economía política ve a esa sociedad. ¿Se entiende? En el Ah, caso de sí. la economía, lo ve como algo, es decir, ve a esa sociedad que en realidad está compuesta por individuos, que individuos son todos iguales, que no es tan importante las instituciones, o mejor dicho, la institución más importante es el mercado. En cambio, la economía política ve a la sociedad de otra forma, básicamente, o muchas de las teorías de la economía política ven a la sociedad de otra forma, ve que existe desigualdad, que en la sociedad existe desigualdad, que existe conflicto de intereses, etcétera, etcétera. Eso. Sí, quedó claro. No sé si tienen alguna duda, comentario. Bien, y ya con esto terminamos. Esto un poco para discutir un poco en términos de derechos, si se quiere. El concepto de libertad o libertad, derecho, es decir, entender a- básicamente cómo ante un mismo concepto, como es la libertad, o cómo es los derechos en general, lo entienden de distinta manera, es decir, la economía que la economía política. Porque, de nuevo, insisto, son visiones totalmente distintas de la sociedad. Por ejemplo, en términos de economía, de teoría neoclásica, etcétera, esto, y retomando un poco lo que ya habíamos dicho anteriormente, todos los individuos son iguales. En el caso de la economía, como todos son iguales, todos son libres de tomar sus propias decisiones, todos son libres de adquirir el bien que desean, nadie está obligado a nada prácticamente. En el caso de una problemática como es el caso del desempleo, lo que van a decir los economistas neoliberales o la economía neoclásica o la economía seca justamente, va a decir que en realidad el desempleo existe porque las personas prefieren el ocio con respecto al dinero, es decir, son desempleados porque quieren, básicamente. Eso se denomina como desempleo voluntario. En cambio, la economía política, ante esta concepción de la libertad, del derecho, va a decir algo totalmente distinto, va a decir, la verdad que no. O sea, todos somos libres, pero en realidad hay algunos que son más libres que otros, en el sentido de que si hay personas que tienen mayores recursos que en comparación a otras, o tienen más dinero, tienen más riqueza, van a tener muchísimas más opciones que otras que no lo tienen, justamente. Entonces, aquellas que tienen más dinero, más riqueza, van a ser más libres que otras, justamente, van a tener mayores libertades. Entonces, en esto, en términos de qué decisiones podemos tomar,
ante un mismo fenómeno, como es el caso del desempleo, como es el caso de, no sé, la educación, la salud, la vivienda. Obviamente personas que tienen dinero y recursos van a tener muchísimas más libertades que aquellas y van a poder optar por o por muchas opciones de planes de prepaga de salud, por ejemplo, o muchas universidades, no solo en Argentina, sino también en el exterior, de vivienda, etcétera, etcétera. Y ante una misma problemática como es el desempleo, en este caso de economía decía que existe desempleo porque la gente prefiere estar desempleada, es decir, prefiere más el ocio que el dinero, es decir, de trabajar por dinero. La economía política va a decir, no, guarda con eso. El trabajador o trabajadora es libre de ofrecerse en el mercado de trabajo, pero básicamente, si un trabajador no lo hace, es decir, no se ofrece en el mercado, no va a poder llegar a fin de mes. Entonces eso es un alimentante en la sociedad. Es decir, es una necesidad ofrecer su fuerza de trabajo, su trabajo en el mercado de trabajo. Y por ende no es que existe esta libertad absoluta en la cual se concibe la economía, sino la economía política cuestiona un poquito más eso, cuestiona un poquito más de que, bueno, somos libres, es decir, somos libres de ofrecernos, de estar, si estamos desempleados, de buscar trabajo o no buscarlo, eh, o si estamos desocupados, es decir, sin trabajo más que desocupados, somos libres de buscar trabajo o no buscarlo, pero si no lo hacemos, nos tenemos que atener a las consecuencias, que es básicamente que no vamos a poder llegar a fin de mes, por ejemplo. Entonces somos libres hasta ahí. Existe una limitante a esa libertad. Y esa limitante viene por la sociedad, porque vivimos en sociedad. No es que tomamos la decisión, vivimos en una isla y nuestra decisión es absoluta, y nuestra libertad es absoluta. No, vivimos en una sociedad y esas libertades están limitadas. Bien, hasta acá ya son 8:30. Hasta acá pensábamos tener la clase de hoy. No sé si existe alguna pregunta, comentario, sugerencia, si se entendieron los temas o no, si hay alguna duda particular. Solo para ver si me quedó claro. Entonces, la economía, la diferencia entre economía y economía política vendría a ser que la economía estudia directamente el proceso económico asumiendo solo la economía en sí misma, mientras que la economía política vendría a estudiar la economía dentro del desarrollo de la sociedad. A ver, las dos quieren estudiar la sociedad y ciertas relaciones de sociedad, tanto la economía como Pero la una la economía. tiene en cuenta y la otra no. La O sea, una economía, tiene en cuenta el desarrollo y el otro tiene en cuenta solo la economía en sí misma. no entiendo a El qué otro te tiene en referís cuenta con el desarrollo. economía, porque, insisto, la economía o la economía política son disciplinas, no es algo Sí, por tangible. eso. Son disciplinas que estudian el valor de las cosas, ¿cómo no? Eh, em, Son disciplinas que tratan de entender, en el caso de la economía, cuál es la mejor forma de organizarse de esa sociedad, y la economía política de cómo efectivamente se organizan esas relaciones sociales de producción, de distribución y de intercambio. El tema es que parten de axiomas totalmente distintos, de concepciones de cómo son las sociedades totalmente distintas. La economía, más que nada, ve a los individuos como libres, con una libertad absoluta, eh, que esos individuos son iguales y por ende no existe conflicto. Te tiene que quedar más que nada eso de esta clase, de que entiende o su preocupación tiene que ver más que nada por cómo el mercado asigna eficientemente los recursos que son escasos. En cambio, la economía política no, quiere entender, quiere cuestionarse muchos más em, temas y tópicos, quiere cuestionar cómo se produce, cómo se distribuye, cómo se organiza esa sociedad, quiere entender que el capitalismo no siempre es igual, que hay
no es lo mismo el capitalismo del siglo XXI que el capitalismo del siglo XIX, etcétera, etcétera. Son muchas las diferencias. Gustavo, Sí, no, yo para tratar de contestarle a Martina, me parece que tanto economía como economía política estudian lo mismo, son la misma disciplina. Lo que vemos acá son como dos puntos de vista, dos enfoques diferentes sobre lo mismo. Pero no es que estudia una cosa y otra cosa. Los dos estudian lo mismo. Simplemente estamos haciendo una distinción sobre qué punto de vista va a tener alguien que estudie desde el punto de vista, desde el lugar de la economía, versus otra persona que se enfoque desde el lado de la economía política. Ambas personas van a estudiar lo mismo. Cuando antes preguntaste sobre la compatibilidad con el republicanismo, no es que haya una compatibilidad o incompatibilidad, simplemente se trata de cómo ven la sociedad dos analistas de dos puntos de vista diferentes. Es eso, la disciplina es la economía, simplemente hay un enfoque que es el enfoque de la economía secas y otro enfoque que es el de la economía política. Estudiar lo mismo. Está bien, entiendo. Diferentes paradigmas. Exactamente. Listo. Gracias. Fue muy claro, fue muy claro. bueno. Bueno, gente, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, lo dejamos No, hasta acá. un solo comentario, Gustavo, este, complementando la excelente clase y la aclaración del AVI, que cualquiera que habla, tanto los encolumnados en la columna de economistas como los encolumnados en la columna de economía política, eligen en el proceso de análisis lo que le parece más importante, lo que le parece esencial, lo que le parece que se lleva por delante todo lo demás, y eso es lo más importante. Y a partir de ahí comienza a hacer su razonamiento. Y como hay elecciones diferentes de lo que es más importante, las posiciones son antagónicas y diferentes. Dentro de la bibliografía, en el método, viendo la abstracción, por ejemplo, que plantea Oscar Lange, que está dentro de la bibliografía, van a ver, el que elige como esencial que todo es matemático, como lo explicaba Gustavo, y que y que no hay otra opción que seguir esa norma, se va a inclinar por la economía. El que indica que no es así, el que elige que son relaciones entre las personas, que es relativo a los temas que se van tocando y están condicionados, se va a inclinar por otro de los enfoques como está planteado. La abstracción existe siempre, tanto en economía como en economía política. En el paso de la abstracción, en el fenómeno de la abstracción, en la elección de qué es importante en cada realidad, ahí comienza la discrepancia, la grieta, el antagonismo o la corriente distinta de pensamiento. Gracias, Alberto. Bueno, muchísimas gracias por participar de la clase. Nos vemos el miércoles a las 19 horas. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas Hasta Gracias, luego. profe. Muchas gracias. ¿Vos estás grabando, Gustavo?